Estamos hablando de ciberseguridad, uno de los temas que además está en prensa, que más conocemos y que nos está afectando a muchos. Para ello me acompaña Pablo Blanco, Carlos Blanco, ambos de Eulen Seguridad. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchas gracias a ti, Marlon. ¿Qué te parece si empezamos por una definición? Cuando estamos hablando de ciberseguridad, ¿de qué estamos hablando? No dejamos de estar hablando de seguridad, como se ha hablado de la manera tradicional, lo que pasa que el mecanismo para utilizar, pues por decirlo de alguna manera, los actos malintencionados son canales ciber, no canales tecnológicos, son sistemas de información, pero no deja de ser una definición de intentar gestionar los riesgos, pero unos riesgos sobre activos que suelen ser activos tecnológicos. Pero es lo que hablamos desde hace siglos, desde los romanos, ¿no? Que empezaron ellos a salvaguardar sus aldeas, sus mujeres, sus niños, ¿no? Pues ahora lo que es importante para la sociedad son los sistemas de información, la tecnología y la información que tratan, y por ello pues está tan en auge todo el tema de la ciberseguridad. Claro. Le añadimos ciber, pero evidentemente seguimos protegiendo activos. Y te preguntaría a ti, Carlos, nuestra audiencia hoy son directivos, ellos están dirigiendo distintos departamentos, unidades de las organizaciones, la organización en sí. ¿Y por qué debería importarles a ellos? ¿Por qué deben involucrarse? Bueno, porque lo estaba diciendo Pablo, es tarea y es deber de estos directivos el mantener la seguridad de sus empleados, por supuesto, de sus clientes y también de sus activos. Y como decimos hoy en día, los activos más importantes en una organización ya no son los medios materiales en este momento, sino que es la información. Por tanto, asegurar la seguridad, valga la redundancia, de tus activos significa que tienes que controlar temas de ciberseguridad, tienes que invertir en estos medios y poder de esa manera establecer un sistema fuerte que permita que tus activos estén salvaguardados. Claro. Bueno, has mencionado activos y además tú llevas la unidad de inteligencia, que eso sí. Suena fenomenal además, ¿sí? Bueno. Pero la inteligencia nos ayuda además a crear esos activos, ¿no? Y a darles más valor, de hecho. Claro, efectivamente, si la inteligencia es un aliado de la ciberseguridad. En este caso estaríamos hablando de ciberinteligencia, que es un poco la actualización de los métodos clásicos de inteligencia al siglo XXI. Y efectivamente la idea es que la ciberinteligencia permite, de alguna manera, o más bien no se debe observar como un coste añadido en términos de seguridad, sino como una inversión. ¿Por qué? Porque la ciberinteligencia te va a permitir tomar decisiones de manera más informada, con el objetivo deseado de obtener beneficios en el futuro. Efectivamente. Claro. Pablo, ya sabes que con ejemplos las cosas se entienden bastante mejor. ¿Qué te parece si compartes un par de ejemplos con nosotros? Un par de ejemplos, bueno, esto suele ser muy confidencial de todas maneras, pero tampoco vamos a descubrir el hilo negro, ¿no? Ahora, pero bueno, ejemplos, trabajamos con diferentes sectores. Uno de ellos, donde estamos bastante metidos, es el sector farmacéutico, donde el proceso de la elaboración de un fármaco son de décadas. Sí. Desde que un investigador empieza a tratar una molécula hasta que se consigue sacar el fármaco y luego se regulariza, pasan décadas, ¿no? Y no es lo mismo empezar ese proceso desde cero a que exista una fuga de información a los 5 o 6 años, que tu competencia pueda coger esa información y a partir de ahí empezar a realizar el mismo trabajo que tú en paralelo con mucho más medios que te quedan a ti, ¿no? En la carrera y la trayectoria que ya llevando en sacar al mercado un fármaco que puede resultar relevante, ¿no? Y bastante importante para la sociedad. En ese aspecto nos encontramos desde fuga de información, espionaje industrial 100%, robo incluso de sistemas físicos, de hardware, servidores y demás, hasta sobre todo los insiders, ¿no? Empleados desleales que por un poquito más que su sueldo son capaces, ¿no? de robar el know-how de la organización. Otros temas también donde estamos bastante metidos es el sector transporte, ¿no? Y transporte o logístico, ¿no? Pero bueno, hablando del sector transporte y para que la gente se sienta identificado en el día a día, pues sobre todo hay que pensar, ¿no? ¿Qué pasaría si vas Madrid-Barcelona y se queda parado el tren, o se abren las puertas, o la información, la integridad de esa información que tratan esos sistemas, pues queda corrompida, ¿no? Y en vez de ir por la vía A, va por la vía B, ¿no? Y viene otro tren por la vía B. Sobre todo hay que pensar que ahora mismo todo está informatizado, todo es información, y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es intentar regularla y tener un debido control sobre esa información, ¿no? Para ello hay diferentes estándares, hay diferentes normativas, pero sobre todo hay pruebas y demás acciones pues, que nos ayudan de alguna manera a tener ese confort, ¿no? Que necesitamos. Igual que tenemos que estar seguros que cuando nos levantamos vamos a realizar nuestro trabajo y luego vamos a regresar a casa, porque es nuestra vida física, ¿no?
Sí. Eso extrapolado al mundo lógico es lo mismo, ¿no? Desde que nos levantamos, encendemos el teléfono hasta que nos acostamos, no tenemos por qué tener ningún problema, ni tenemos que tener fugas, ni robo de información, ni nada similar. O sea que todo es... No hay que volverse loco con el mundo ciber, sí. Lo suyo es intentar extrapolarlo a la vida cotidiana y al mundo que tenemos. Lo mismo, no somos nativos digitales, ¿no? Ya vendrán, pero nosotros nos tenemos que acostumbrar y saber que tenemos que vivir con ello y sobre todo pues vivir de una manera cómoda y confortable. Claro, y bueno, yo creo que volvemos casi al principio, a la definición, ¿no? Al final del día hay muchos elementos que tenemos que poner seguridad, pero esta vez tenemos que añadirle la parte ciber. Para cerrar, ¿qué os parece si me dais un consejo cada uno, de hecho a nuestra audiencia, qué cosas podría ir a hacer, podría echar un vistazo dentro de su organización, de lo que sea que esté pasando, ¿sí? Y que les permita involucrarse además? ¿Quieres ser el primero, Carlos? Perfecto, sí, las organizaciones son depósitos de información vastísimos. Hay muchísima información que se contiene en diferentes departamentos y un gran activo que se puede aprovechar es precisamente si consigues unir toda esa información y extraer conocimiento de la misma, ¿no? Para eso precisamente funciona como herramienta muy potente la inteligencia. Y es que además te da una serie de ventajas a la hora de competir con el resto de empresas de tu entorno, a la hora de dar salida o satisfacer a tus clientes, etcétera. Es decir, en tu entorno competitivo, conocer qué es importante, sin duda te proporciona ventajas en la carrera con tus competidores. Muy bien, fantástico. Te toca el cierre. ¿Cuál sería ese consejo? Yo sobre todo, como comentó Clemenceau, ¿no? Sí. Que la guerra es tan sumamente importante como para dirigirla los militares, ¿no? La ciberseguridad tiene que ser también algo tan importante como para que no solamente esté en manos de los técnicos y de los informáticos. En ese aspecto, la dirección de cualquier organización tiene que marcar las pautas, ¿no? Involucrarse y sobre todo de alguna manera decir qué se tiene que hacer dentro de su compañía. La información ahora mismo es el core de cualquier tipo de negocio y hay que tratarla pues en proporción al valor que posee. Muy Yo bien, creo que fantástico. Me parece fantástico. Sí, Pablo, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. A vosotros. Muchas gracias, Muchas gracias. La información es vital para la organización y no es un tema solamente de técnicos, es de todos, a involucrarse.